Hola, hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Bienvenido o bienvenida al capítulo 10 del curso de desarrollo web. En esta oportunidad vamos a hablar de las tablas HTML. Por supuesto, HTML5, que es lo más actual, año 2022. Y comenzamos por definir qué son las tablas HTML. Las tablas HTML simplemente son elementos que permiten a los desarrolladores web organizar los datos en filas y columnas. Vamos a ver un ejemplo. Esto que observas aquí es una tabla sencilla que posee borders. Estas rayas son borders, ¿okay? Los bordes de la tabla. Y si lo ves de esta forma, la forma horizontal son las respectivas filas de la tabla y de forma vertical son las respectivas columnas de las tablas. Cada cuadrito que observas aquí en HTML se conoce como celdas de las tablas, y van distribuidas en las diferentes filas y columnas que conforman la tabla. También existen variaciones en las tablas. Por ejemplo, aquí puedes observar esta variación. Esta celda está combinada, está ocupando el ancho de dos celdas inferiores. También puedes observarlo de esta manera. Esta celda ocupa el alto total de la tabla. Por supuesto, la tabla también puede tener diseño, fondo, colores, y todo eso lo logramos, por supuesto, con estilos CSS. La sintaxis de la tabla es esta que estás observando aquí. Está conformada por una etiqueta table de apertura y una etiqueta de cierre. Dentro de la etiqueta puedes observar una etiqueta TR. En este caso hay dos etiquetas TR. Y dentro de ellas están las etiquetas TH o TD. Entonces, ¿qué significa TR? TR significa Table Row, que en español sería fila de la tabla. ¿Okay? Entonces, a través de los TR podemos nosotros crear las filas de las tablas, y dentro de los TR están los TH o los TD. La diferencia es que el TH significa head, que es como el encabezado de una tabla, y los TD significan table data, que son los datos de la tabla. Esto que observas aquí. La diferencia es que en los TH hace énfasis en que son encabezados de la tabla, y lo diferencia de los TD, los coloca por ejemplo en negrita. Estás observando aquí la sintaxis básica de una tabla. Digo básica porque existen otros elementos que se pueden añadir al elemento tabla, anidados por supuesto. Recuerda que todos estos elementos están anidados en el elemento tabla, conforman la tabla por completo. Entonces existen otros elementos que también se pueden agregar a la tabla, y lo vamos a ver entonces en la práctica. Vamos ahora al código para implementar esta sintaxis y observar su resultado. Ok, aquí nos encontramos entonces en nuestro editor de código a la izquierda y en nuestro navegador web a la derecha. Lo primero que vamos a hacer es vamos a crear una carpeta nueva. Para ello vamos a ir a Open Folder, y en mi caso estoy en descarga, curso web, y aquí voy a crear una carpeta nueva. Le voy a llamar tablas HTML. Tú le puedes colocar el nombre que tú quieras. La voy a seleccionar y le doy seleccionar carpeta. Esto lo que hace es que el editor de código abre esta carpeta como si fuera un proyecto. Entonces, dentro de esa carpeta voy a crear mi primer archivo, new file. Lo vamos a guardar dentro de tablas HTML y le voy a colocar index.html. Siempre recuerda la extensión .html, puesto que estamos trabajando con HTML puro. Guardamos,
Creamos nuestra base HTML, para ello escribo la palabra HTML, control espaciador, me da la sugerencia, le doy enter y automáticamente me forma la base HTML. Vamos a agrandar un poco aquí para que lo observes mejor. En el título de la página vamos a colocar tablas HTML, un ejemplo, y vamos entonces a formar nuestra tabla. Por supuesto, primero vamos a abrir nuestro documento que acabamos de crear. En este caso lo tenemos en esta carpeta llamado index. Vamos a abrirlo con nuestro navegador. Y aquí lo tenemos. Vamos a cerrar esto. Y observa un lienzo totalmente en blanco. Entonces vamos a crear nuestra primera tabla. Por supuesto, dentro del body vamos a crear el elemento table, que tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, y vamos a crear nuestro elemento tr, que es nuestra fila, y dentro de la fila vamos a crear los respectivos. En este caso vamos a colocar vamos a empezar con un td, que es un dato de tabla. Dentro de los td, todo lo que coloquemos dentro de los td son los datos que se van a mostrar en la tabla. En este caso vamos a colocar, por ejemplo, país, algo que se me ocurre. Si le doy control S, guardamos, vamos a actualizar y observa que aunque no parezca una tabla, esto ya es una tabla, solo que tiene una sola fila, que es el TR, con una sola columna o una sola celda, que es un TD. Por eso lo observas aquí, país. No le observas bordes porque de manera predeterminada las tablas no tienen bordes. Los bordes tienes que colocárselos con un atributo llamado border directamente. Por defecto lo tiene en 0, vamos a colocarlo en 1 para que lo muestre. Por supuesto, este border también lo puedes manejar con estilos CSS, pero por los momentos, para que lo observes ahorita, podemos manejarlo de esta manera, con el atributo border. Si vamos y observamos el código nuevamente, actualizamos, observa que ya la tabla posee un borde, como observas aquí. Vamos a crear otra celda, TD, para que nuestra tabla vaya creciendo. En este caso vamos a poner, por ejemplo, contacto. Es lo que se me ocurre. Guardamos, actualizamos y observa que ya tenemos una tabla sencilla de 2 columnas y una fila. En este caso, país y contacto. Vamos a hacer otro TD, que pongamos, por ejemplo, teléfono. Vamos a colocar un TD aquí arriba, antes de país, donde vamos a colocar nombre, por dar unos ejemplos. Guardamos, vamos a ver cómo va la tabla. Ahora observa que tenemos una tabla con una sola fila y 4 columnas. Vamos a crear una fila más. ¿Cómo creamos una fila más? Colocamos simplemente un TR nuevo. Al colocar un TR nuevo, observa, si lo dejamos vacío y actualizamos, no vamos a observar absolutamente nada porque no le estamos agregando las respectivas celdas, que son los TD. Si observamos el código fuente, botón derecho, ver código fuente, observa que la tabla tiene una fila, que es TR, esa fila tiene 4 celdas y tiene una segunda fila, pero esa segunda fila no tiene celda, por eso no la estás observando. Entonces vamos a agregarle los respectivos TD, y en este caso es importante que sepas esto, que si la fila de arriba tiene 4 TD, la fila de abajo debe poseer el mismo número de TD o el mismo número de celdas. De esta manera, si guardamos, vamos a observar nuestra página, actualizamos. Ahora observa que ya están las respectivas celdas
debajo de las celdas anteriores, solo que son más pequeñas porque no tienen dato alguno. Entonces ya tenemos una tabla de 2 filas y 4 columnas. Vamos a agregarle datos aquí, por ejemplo, nombre, María, por ejemplo, país, contacto, colocamos, vamos a cambiar el contacto por un email, para hacerlo más fácil, maria@correo.com y un teléfono cualquiera. Guardamos, vamos a observar, colocamos un poco más pequeño y aquí está nuestra tabla 100%. Nuestra tabla se aprecia con sus respectivos bordes. ¿Okay? Tenemos una tabla de 2 filas y 4 columnas. No podemos hacer esto porque si hacemos esto y mostramos la tabla queda como desconfigurada. No se debe manejar de esta manera. Existen formas de hacer eso, que lo vamos a ver más adelante, que es la parte de combinar las tablas. Ok, algo que vimos al principio son los TH. Ya sabemos que estos son encabezados de esta tabla. Si observamos la tabla, vemos que esto no aparece en encabezado. Si cambiamos entonces estos TD por TH, de esta manera, vamos a hacerlo de esta manera, o la tecla control, ponemos los cursores, múltiples cursores en Sublime Text, de esta manera, control presionado, borramos y colocamos una H. Ya observamos que ahora no son TD sino TH. Recuerda que TH significa T-head, de encabezado, o tabla head. Guardamos, control S y vamos a ver la diferencia. Si actualizamos, observas que hace énfasis en los encabezados y los coloca de forma en negrilla. ¿Okay? Podemos experimentar también colocando sin border, border 0. Vemos cómo queda, actualizamos y aquí observas la tabla sin border. Por los momentos vamos a dejarle un border 1. Entonces pudiéramos agregar más TR, para ello voy a colocar otro TR que viene siendo una fila más y voy a hacer otra fila más y cada fila le voy a agregar 4 TD. Vamos a copiarlo aquí para hacerlo más rápido. 4 TD y aquí 4 TD más. Y aquí vamos a colocar, para hacerlo más rápido, vamos a colocar datos de tabla. Guardamos y vamos a nuestro navegador, actualizamos y observa claramente una tabla que tiene 4 filas y 4 columnas con sus respectivas celdas. De esta manera ya tenemos creada nuestra tabla HTML de forma sencilla. Ahora vamos a ver cómo trabajamos con los borders de las tablas. Para ello vamos a quitar este atributo y lo vamos a manejar todo por CSS. Vamos a crear un archivo CSS, para ello colocamos el elemento link y vamos a hacer una carpeta que se llama estilos y dentro de esa carpeta vamos a colocar estilos.css. Ok, vamos a crear ese documento que no existe. Aquí dentro vamos a crear una nueva carpeta, un nuevo folder, le vamos a llamar estilos. Y dentro de esa carpeta estilo vamos a crear un nuevo archivo llamado, vamos a guardarlo y vamos a llamarle estilos.css.
guardamos. Vamos a ver nuestro código, vamos a hacer clic derecho y vamos a ver nuestro código fuente y vamos a observar si este link está funcionando. Perfecto, me llega un documento totalmente vacío. Ok, entonces vamos a aplicar los estilos a nuestra tabla. Para ello vamos a colocar el elemento tablet, también vamos a colocar el elemento interno que es el TH y un TD. Abrimos llave y la primera propiedad que vamos a colocar es el border. Border vamos a colocarlo de un píxel de tipo solid para que se muestre, y el color lo podemos colocar aquí también de esta manera. Guardamos, vamos a actualizar y observa entonces que ya se encuentran los bordes en nuestra tabla. Si observamos esta tabla, vamos a poner un poco más grande, observa que los bordes tienen este pequeño espacio que está aquí. Eso se puede eliminar de la siguiente manera: colocamos la propiedad border collapse y el valor va a ser collapse. Si guardamos, observa ya que ya esos espacios se eliminan. Otra cosa que podemos hacer con los bordes es darle un color al border, la propiedad border color, por ejemplo el color rojo. Para ello aquí ya le estamos dando un color, vamos a eliminarlo, guardamos y actualizamos y observa cómo le damos color a nuestros bordes. Otra cosa que podemos hacer es quitarle el borde de la tabla, pero lo que es el periférico, el borde completo, para que nos quede de esta manera. También puede ser, eso todo depende del estilo que tú estás buscando. Incluso le podemos dar a los bordes esta propiedad que es border radio, por ejemplo de un valor de 10 píxeles, y vas a observar cómo los bordes quedan totalmente redondeados. Todo es cuestión de usar la imaginación y qué necesitas tú en tus diseños web. Otra propiedad es el estilo border style. Esa propiedad, por ejemplo, está esta que se llama dot, que es punteado. Si guardamos y actualizamos, observa, vamos a poner un poco más grande para que veas cómo el border se convierte totalmente punteado. Hay otro valor también, puedes dar aquí control espaciador y por ejemplo está también es punteado, pero de diferente forma. Ok, ya ves que puedes hacer todo esto con los borders, puedes hacer esto y un poco más utilizando estilos CSS. Ok, entonces vamos a colocar la tabla un poco más estándar. Vamos a colocarlo de esta manera, podría ser. Guardamos aquí. Recuerda que aquí puedes colocar el color, puede ser de esta manera sin ningún problema. Ok, vamos ahora a trabajar con el tamaño de la tabla. Si tú observas, vamos a poner esto grande, esta tabla es de un tamaño específico, se está adaptando a los datos que están dentro de ella, pero nosotros pudiéramos ese tamaño colocarlo un poco más grande para que se adapte al tamaño de nuestro body principal. Y eso lo hacemos también puede ser directamente con nuestro archivo CSS, o incluso también podríamos hacerlo directamente en el elemento, colocando el style con un width, por ejemplo, un width de 100%. Si guardamos y actualizamos, vamos a colocar un poco más grande, observa que la tabla se adapta al ancho total de nuestro body. Recuerda que el body, vamos a darle un estilo al body para que veas la diferencia. Vamos a colocar aquí el body de nuestra página
y vamos a darle un background color. Vamos a colocarle un color naranja de esta manera. Actualizamos. Observa que el body es totalmente nuestra pantalla completa, nuestra página completa. Vamos a colocar un color más puede ser gris. Vamos a ver cómo se ve así. Ok. O puede ser de forma natural, un color blanco. Este tipo de blanco puede ser otro tipo de... Incluso puedes utilizar colores hexadecimales si así lo prefieres. Ok. También pudiéramos colocar las columnas de diferentes tamaños de esta manera. Puede ser, por ejemplo, que en nombre tú desees que la columna sea un poco más ancha y lo pones de esta manera. Un estilo, un width, y ese width le puedes poner, por ejemplo, un 40% de anchura. Vamos a ver cómo queda. Actualizamos. Vamos a verlo un poco más grande. Observa que el nombre abarca el 40% total de la tabla. Igualmente también podemos hacer que la altura de la fila sea un poco más grande. Por ejemplo, lo podemos hacer de esta manera, style, y podemos poner la altura, height, por ejemplo, de 50 píxeles. Veamos cómo queda. Observa cómo queda afectada a través del estilo CSS. Por supuesto, estos estilos también los puedes manejar dentro de tu archivo externo. Si quisieras colocar este estilo en una hoja aparte, tendrías que hacerlo de esta manera. Vamos a colocarle a este TR, por ejemplo, un ID. Vamos a ponerle segunda fila, por decir algo. Y vamos entonces a nuestro CSS y colocamos el ID. Recuerda que empezamos así, segunda fila. Y aquí le colocamos, en este caso no hace falta la palabra style, lo colocamos de esta manera. Igual, guardamos y actualizamos, sigue afectando nuestra tabla. Guardamos aquí, por ejemplo, observa que sigue afectando de esta manera. Ok. Otra cosa importante que podemos mencionar es con respecto a los TH, que no solamente, o habrán ocasiones en que necesites que los encabezados estén de forma vertical. Eso lo hacemos de esta manera. Vamos aquí a nuestro index principal, vamos a hacer una cosa, vamos a copiar esta tabla, vamos a duplicarla, vamos a separar aquí con un BR y vamos a colocar un HR también. Y aquí abajo vamos a copiar la tabla. En este caso vamos a tener dos tablas. Actualizamos. Ok, entonces para convertir la parte vertical que observas aquí, para llevarla a los encabezados, a la parte vertical, lo vamos a manejar de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde vamos a colocar esos encabezados. Entonces vamos a colocarlo en estas celdas que observamos aquí. Primeramente vamos a eliminar esta parte de estos encabezados que están aquí. Vamos a actualizarlo. Y ahora vamos a agregar los encabezados de forma vertical. Entonces María se va a convertir en un encabezado, por lo tanto colocamos aquí TH. Y por supuesto este encabezado podemos nombrarlo. Vamos a colocarle nombre. La otra celda que vamos a modificar es esta que está aquí. Entonces saltamos a la otra fila, que es esta que está aquí, y vamos a modificar el primer valor. Vamos a colocarle aquí, en este caso país, y esto lo vamos a convertir en un TH.
de esta manera. Y la otra celda que vamos a modificar es la de la siguiente fila, por lo tanto saltamos a esta fila y vamos a modificar la primera celda. En este caso sería, por ejemplo, el email. Y recuerda convertirlo en un TH. Que es un header, un encabezado. De esta forma, si actualizamos, observa cómo el encabezado ahora queda del lado izquierdo. Por supuesto, estos datos aquí habría que corregirlo. El email lo colocamos donde va el email. De esta manera. El país que está aquí, vamos a cortarlo de aquí, lo colocamos donde va el país. Y el teléfono, en este caso no agregamos la celda de teléfono, no importa, de todas formas, aquí vamos a colocar otro nombre. Esto es un ejemplo, con la imaginación puedes entonces modificar tu tabla según tus necesidades, ¿no? Otra cosa importante que podemos mencionar acerca de las tablas es cómo combinar celdas. Combinar celda consiste en que una celda va a abarcar el espacio de las demás celdas. Por ejemplo, si nosotros decidimos combinar estas dos celdas, de esta forma quedaría así. Por ejemplo, aquí colocamos nombre. Entonces ya aquí sería el nombre más el apellido. De esta manera. También puede ser que tengas la necesidad de combinar la celda de esta forma. Por dar un ejemplo. Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto en HTML? Vamos a nuestro código y lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar la primera celda de arriba, que es esta, la primera tabla de arriba, perdón. Vamos a copiarla, la copiamos aquí abajo, vamos a separar con un HR y pegamos nuestra tabla, actualizamos, ya tenemos tres tablas. Entonces vamos a combinar estas dos celdas. ¿Cómo hacemos eso? Primero que todo, identificamos la celda que vamos a combinar. Vamos a combinar nombre país. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros aquí tenemos que eliminar uno de estas dos. O sea, nos vamos a quedar de estas dos celdas, vamos a hacer una. ¿Qué significa? Que una de las dos celdas tiene que eliminarse. Entonces nos ubicamos, en este caso nos ubicamos en este TH, el nombre, que es este que está aquí. Vamos a hacerlo un poco más grande. Nos ubicamos aquí en nombre y vamos a eliminar, en este caso país, eliminamos país y entonces le decimos en este caso a la celda nombre, vamos a quitar este estilo para que no nos confundamos, a la celda nombre le vamos a decir, tú vas a abarcar dos columnas, porque va a abarcar tanto esta columna nombre como en la columna país, porque acuérdate que ya país lo acabamos de eliminar. Entonces eso lo hacemos con esta propiedad llamada call_spam. ¿Ok? Y aquí dentro de las comillas le vamos a dar el número de columnas, en este caso, porque acuérdate que son columnas, el número de columnas que va a abarcar esa celda. Entonces en este caso son 2. Si guardamos y vemos el resultado, allí observas entonces cómo quedó de manera combinada. Incluso si queremos combinar 3 celdas, eso significa que en este caso si el nombre lo queremos expandir hasta el email entonces lo vamos a eliminar. Eliminaríamos el email y quiere decir que aquí entonces vamos a ocupar 3 columnas. Si actualizamos, quedaría de esta manera. Igualmente, podemos hacerlo ahora de forma vertical, siempre de acuerdo a tus necesidades. De forma vertical se hace de la siguiente forma. Vamos nuevamente a copiar la tabla de arriba para usarla como ejemplo.
Bajamos al final, vamos a separar aquí con un HR, una línea horizontal. Guardamos nuestra tabla, copiamos nuestra tabla. Vamos a eliminar este estilo aquí para no confundirnos. Este estilo de nombre. Ok, guardamos. Nos enfocamos en esta tabla de aquí abajo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a combinar entonces toda la celda nombre que abarque hacia abajo de forma vertical, que abarque todas estas filas. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Si vamos a ampliar nombre a toda esta columna, o a toda esta columna como tal, eso significa que esta celda que dice aquí María y esta celda que dice datos de tablas van a desaparecer. ¿Ok? Entonces, eso significa que la primera, esta celda, nos ubicamos en esta celda María, va a desaparecer. No la vamos a necesitar porque necesitamos ese espacio. Igualmente, esta tabla de que dice datos tabla, que viene siendo la primera celda de la columna siguiente, o de la fila siguiente, perdón. Y igualmente este dato, esta celda, que viene siendo la primera celda de la última columna. En este caso ya eliminamos esas tres porque vamos a necesitar ese espacio para colocar nombre. Y en el TH nombre es donde nosotros vamos a colocar lo que nos va a permitir hacer esa combinación. Si en esta parte, en la tabla anterior, nosotros combinamos en esta forma, combinamos columnas, acuérdense que estamos metiendo tres columnas dentro de una sola celda. En esta tabla nosotros vamos a combinar filas. Entonces, si aquí es call span de columna, aquí es rows span de fila. ¿Cuántas filas estamos combinando? Estamos combinando un total de 1, 2, 3 filas. 4 filas, el alto completo de la tabla. Entonces colocamos aquí un call span de 4. Guardamos y actualizamos y obtenemos esta tabla de esta manera. Así de fácil, así de simple es combinar las celdas en las tablas. Esto al principio puede ser un poco confuso, sin embargo, si lo estudias un poco y lo practicas, verás que se va a volver un poco más sencillo, más fácil, a medida de que vayamos practicando. Ok, para continuar con el siguiente punto, vamos a hacer algo. Ya se nos está llenando nuestro índice. Vamos a quedarnos con una sola tabla. Vamos a eliminar el resto de las tablas y nos quedamos con una sola para irte mostrando otras características importantes de las tablas. Guardamos, actualizamos y nos quedamos con nuestra primera tabla. Actualmente con HTML5 existen unas etiquetas que nos permiten trabajar o nos permiten darle mayor estilo a nuestras tablas, y es con lo que se trabaja actualmente. Esto que te estoy mostrando, esto que te mostré hasta ahora, es una tabla en forma básica. Entonces vamos a aplicar esos elementos para que los conozcas, y a partir de este momento esos elementos son muy importantes en tus diseños modernos. El primer elemento que te voy a mencionar es el elemento Cation. Este por lo general va aquí dentro de la tabla, vamos a hacerlo dentro de la tabla, se escribe de esta forma, Cation, y simplemente es el título de tu tabla. Vamos a colocar título de mi tabla. Si actualizamos y guardamos, observa que la tabla ahora tiene un título. Otro elemento es un T-head, de esta forma se escribe, T-head. Observa que tiene un elemento o una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Entonces, ¿qué va en el T-head? Nuestra fila que contiene los TH, o sea, los encabezados. Colocamos aquí de esta forma, guardamos. Si actualizamos, aparentemente no vas a ver ningún cambio. Si vemos el código fuente de nuestra página, vas a observar la tabla, su etiqueta Cation y su etiqueta TGEAD. Aparentemente
no hace ningún cambio, pero ya verá para qué nos sirve. Otro elemento es si la tabla tiene un THEAD, eso significa que también va a tener un T-body. De esta forma se escribe, igual con un elemento o una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. ¿Y qué va en el T-body? Todo el cuerpo de la tabla, que son las otras filas que conforman la tabla. Entonces vamos a meterla dentro del T-body de esta forma. Estos elementos, tanto el THEAD como T-body como el Cation, son opcionales. Si los quieres usar, los usas. Todo depende de tus necesidades. Sin embargo, la mayoría de las tablas en la actualidad lo usan THEAD. ¿Y cuál es la finalidad? Simplemente dividir tu tabla en varias secciones que puedes manipular con estilos CSS. Por ejemplo, si yo al THEAD le quiero aplicar vamos a aplicar un estilo aquí en línea para no irnos al otro documento, que yo quiero que en el THEAD el color de la letra sea azul. En este caso, si yo guardo y veo mi cambio, simplemente me afecta solamente a mi THEAD. Si yo quiero que en el T-body todas las letras del T-body sean un color diferente, una tecla estilo, un color rojo, por ejemplo, actualizo y observa cómo entonces me afecta solamente a todos los hijos de mi elemento, en este caso el T-body. Y así simplemente puedo colocarle también vamos a colocar aquí una letra de color blanco y un fondo, background color, por ejemplo, un fondo azul, por dar un ejemplo. Guardamos y así va obteniendo estilos nuestra tabla. Hay otro elemento que no te mencioné que también es muy útil, que viene siendo el call group. Ese se utiliza de la siguiente forma: lo colocamos aquí justamente debajo de la etiqueta de apertura de nuestra tabla. Es un elemento que se llama call group. Vamos a buscarlo. Okay, así. Tiene tanto etiqueta de apertura y de cierre, y ese elemento internamente tiene un elemento que se llama call. A ese elemento call tiene aquí un pequeño atributo llamado spam, y por ejemplo vamos a colocarle 2 y vamos a darle un estilo, aquí este spam, un estilo de un background color de amarillo, por ejemplo. Y para mostrarte esto, para no entrar en conflicto aquí con nuestros estilos, vamos a quitarle el estilo al body, por ejemplo, al T-body. Vamos a quitarle el estilo. Y vamos a quitarle el estilo al THEAD, en este caso, para que veas mejor la función del call group. Si guardamos y actualizamos, observa lo que hace el call group. Simplemente divide la tabla en columnas. Fíjate que aquí le estoy diciendo, me vas a colocar las 2 primeras columnas de la tabla y me lo vas a colocar de un color amarillo. Y así yo puedo, por ejemplo, en la segunda opción, puedo colocar otro call y le puedo decir que sea un span de 1, por ejemplo, o un estilo, y buscamos un fondo, background color, y en este caso le hacemos un fondo azul. Guardamos y actualizamos y observas cómo me pinta mi otra columna. En este caso es una sola columna porque le dije uno solo. Incluso aquí le puedo colocar 2 para que sea la mitad de la tabla. De esta manera observa cómo podemos aplicarle estilos
a nuestra tabla con los diferentes elementos. Entonces, ya todo es según la necesidad de tu diseño, puedes utilizarte y valerte de todas estas herramientas. ¿Ok? Cabe destacar que usamos mucho CSS. Bueno, entonces de esta forma, con la creatividad, puedes hacer tus tablas, puedes aplicarles los diferentes estilos, valiéndote de todos estos elementos que te he mostrado aquí. Sé que quizás estos estilos no son los más bonitos, simplemente te estoy dando una idea de qué puedes hacer. Obviamente este estilo aquí está bastante feo para la vista, sin embargo son herramientas que ya te sirven para diseñar de acuerdo a tus necesidades. Ok, entonces vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Creo que hablamos bastante de las tablas, de la importancia de las tablas para nuestro desarrollo web. Y entonces nos vemos en el siguiente capítulo, donde estaremos hablando de mucho más sobre HTML5. Ok, te recuerdo que puedes por favor apoyarnos con un like, compartiendo nuestros videos y nos vemos en la próxima. Chao.